34ª parte. La cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 10, en donde vemos a los jueces sucesivos, Tola y Jair. Leeremos los primeros 3 versículos primeramente de la versión King James traducida y luego los mismos versículos de la versión Reina Valera 1960. Y después de Abimelech se levantó para defender a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, habitó en Shamir, en el monte de Efraín. Y después de él se levantó Jair Galaadita y juzgó a Israel 22 años. Ahora leeremos de la versión Reina Valera 1960. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tenemos aquí una cosa inusual en el libro de los jueces. 2 defensores de Israel en orden consecutivo, siguiéndose uno a otro, sin que interviniera ningún lapsus intermedio por parte del pueblo, ni siquiera algún problema específico que se impusiera entre ellos y los separara tanto uno del otro. El tempestuoso reinado de la zarza o escaramujo, que es otro nombre del mismo arbusto, ha terminado. Y en lo que sigue tenemos un feliz contraste con él. El reinado de Abimelech fue breve, pero lamentablemente hizo una grande parte de la historia, ocupando un considerable tiempo en la misma. Sus pocos años ocupan un largo capítulo de 57 versículos, mientras que el registro de los siguientes 2 jueces, que abarca un periodo de 45 años, solo abarca 5 breves versículos. Bien se ha dicho, feliz el pueblo que no tiene historia, porque la historia es, en realidad, poco más que un registro de los pecados, las penas y los sufrimientos de la humanidad. Pero veamos lo que el Espíritu Santo tiene para revelarnos en estos 5 versículos condensados, lo cual está lleno de instrucción para nosotros. Hay un tesoro escondido aquí, estamos seguros de esto. Percibimos el multo in parvo, esto es decir, lo mucho en poco, en este especial relato. Parece haber poco más que una serie de nombres, porque si estos no son divinamente significativos, en realidad no hay nada de instrucción en esta pequeña narración para nosotros, porque ¿qué posible interés puede haber observado en el hecho de que Tola fuera hijo de Fua, como vemos en el versículo 1, o que fuera enterrado, sepultado en Samir o Shamir, como dice el versículo 2? Pero cuando traducimos estos nombres a nuestro propio lenguaje e idioma, entonces el registro se vuelve maravillosamente interesante e instructivo. Tola viene después de Abimelech, después del hombre que se exalta a sí mismo al lugar más alto. El cuadro llamativo del hombre viejo y especialmente como encabezado, encarnándose en el hombre de pecado, es inicuo de la profecía que aún se levantará al final de esta era. Tola significa gusano. Es exactamente lo contrario de Abimelech, un contraste podemos decir perfecto. Tola representa al hombre que se humillaría a sí mismo. Teniendo esta pista, este indicio, no es difícil discernir de quién Tola es la figura impresionante, pues solo hubo uno que encaja en la descripción, aquel que clamó en la hora más profunda de su humillación más extrema en la cruz, como nos dice en el Salmo 22:6, soy gusano y no hombre. Seguramente, al percibir esto, entonces la luz amanece sobre nosotros. El sublime enaltecido es reemplazado aquí por el gusano, el humilde espíritu de abnegación y que no se gloría en sí mismo. Y él es siempre el Salvador, el libertador de Israel, ya sea en aquel día o en el tiempo presente. Pero, ¿de dónde ha surgido este humilde personaje visto aquí en la narrativa? ¿Qué lo ha producido? ¿Qué lo ha traído? Él es el hijo de Fua. Fua significa palabra, hablar. Es el hijo de Dodo. Dodo significa su amado, el último de la misma raíz que David. Entonces, la genealogía debería leerse así. La realización del amor divino, es decir, que somos los amados del Padre,
estando en la misma relación con Él como su Hijo, da nacimiento a hablar la palabra. No podemos quedarnos callados con respecto a este maravilloso hecho, sino que deberíamos darlo a conocer. Las buenas nuevas deben ser proclamadas. Creí, por eso hablé. Leemos en el Salmo 116, verso 10. Pero el habla no es el final de tal línea de fe, no. De hecho, sigue una conducta correspondiente, en un humilde ocultamiento y modestia, en armonía con tal gracia. Y esto salva a Israel. Seguramente sí, y aunque han pasado 3000 años o más desde aquel entonces, sigue siendo cierto que el que se humilla será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. Es un principio de y con Dios, que tola siempre salva a Israel y no podemos hacer demasiado de tola. Dios puede incluso trillar una montaña con él. Leemos en Isaías capítulo 41, verso 14, «No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor». Verso 15, «He aquí que yo he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo». Seguramente, entonces, discernimos en tola la figura de aquel santo y bendito Espíritu que fue la esencia de nuestro adorable Señor y Salvador. Él era exactamente lo contrario, un contraste perfecto con el primer hombre y su espíritu de exaltación propia inculcado por el diablo. Y este es el patrón que debemos considerar. Filipenses capítulo 2, verso 5. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús», o como nos dice en otras versiones, «la mente que hubo en Cristo Jesús». Filipenses capítulo 2, verso 5, «que esta mente esté en vosotros, la cual también hubo en Cristo Jesús». Porque aquí está la seguridad, la bendición y una futura exaltación. Pero Tola fallece, él muere, pero también es cierto, en cierto sentido, nunca lo hace, porque está enterrado, sepultado en Shamir o Samir, que significa inmutabilidad. Había vivido solo con Dios como su fuerza y su firmeza. Shamir tiene todos estos significados, y aquí Tola está sepultado y enterrado como si, con tranquila confianza, pudiera dejar a su amado pueblo al cuidado inmutable de aquel que permanece para siempre. Jehová no conoce ningún cambio, y esta interpretación es confirmada por el espectáculo insólito ya comentado de dos jueces unidos sin que interviniera la salida del pueblo, porque después de Tola, el gusano, vino Jair, el iluminador, el esclarecedor. Estos dos armonizan maravillosamente y completan el cuadro de aquel que vino primero como el gusano y no hombre, Salmo 22:6, pero luego se levantará como el Hijo de Justicia con salud en sus alas, como nos dice la versión King James de Malaquías capítulo 4, verso 2, y leemos también la versión revisada. El sol de justicia surgirá con sanidad en sus alas. Tola, refiriéndose a su humillación y a su exaltación. Hasta ahora, el mundo no ha tenido nada más que el reinado de la zarza, pero el significado divino de esta palabra, después de esto, es ahora claramente evidente. Qué maravilloso mensaje hallamos para nosotros en estos breves pero sustanciosos versículos, llenos de confianza y esperanza en nuestro amado Señor. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Espíritu Santo para la comprensión de la palabra de Dios. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.